Bueno, el convenio que hemos firmado con Funteso deviene un poco de la intención que creo que es común en todas las intervenciones que hemos tenido de ayudar con la tecnología a realizar una transformación social sostenible y sobre todo a la posibilidad de crear comunidades inclusivas, resilientes a los riesgos globales que estamos sufriendo y que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a- a sobrellevar cada vez con intervalos de tiempo de tranquilidad en el ecosistema humano cada vez más breves, ¿no? Si me permitís, voy a compartir pantalla y os voy a contar de una manera, espero que ágil, lo que hacemos en Social Dynamic. ¿Me ve la pantalla? Se ve Espero que perfectamente. sí. Bueno, pues Social Dynamic es una iniciativa que en realidad el proyecto nace hace muchísimos años, hace aproximadamente 23 años, en una experiencia profesional en que yo estaba realizando intervenciones sociales con familias en crisis. Para explicarlo de una forma gráfica, yo iba a los domicilios, a las viviendas de estas familias en las que había problemas relacionales básicamente y estaban involucrados menores y estaban en una situación de riesgo evidente, ¿no? Y mi objetivo era evitar que hubiera que tomar decisiones drásticas para separar a los menores de sus familias y que el sector público, en este caso la Comunidad de Madrid, tuviera que realizar medidas de tutela y de guarda de los menores para protegerlos, ¿no? De situaciones muy problemáticas en las que vivían. Entonces, en ese periodo lo que hice fue, aprovechando un poco mi formación inicial como biólogo, aunque llevo más de 30 años como interventor social y como investigador social, incluir herramientas de modelización de sistemas complejos a la hora de intervenir en los domicilios. Ese bagaje, ese estudio de aproximadamente más de 10 años trabajando con la emergencia social in vivo, en los muchísimos casos que estuve tratando, me permitió con el tiempo desarrollar unas herramientas que trascienden el uso profesional y que con la revolución tecnológica que hemos vivido ahora, desde hace aproximadamente 10 años, pues empecé a ver que no solamente era un uso profesional, sino que estas tecnologías predictivas, es decir, la posibilidad de anticipar los conflictos sociales en estados graves, se podía incluir dentro de las aplicaciones móviles y ser usable por cualquier ciudadano, ¿no? En sus relaciones familiares, sus relaciones personales y en muchos ámbitos sociales. Bueno, básicamente nuestro reto, como hablábamos, es la transformación social. Y hay un elemento muy importante que está, bajo nuestro punto de vista, definiendo algunos de los síntomas de muchos fenómenos preocupantes, ¿no? Y es la desigualdad. Es decir, la desigualdad, bajo nuestro punto de vista, es como nuestra pandemia interior. Nosotros hablamos de la desigualdad como un fenómeno que atraviesa las comunidades humanas y que nos amenaza desde dentro. Y que en realidad esta situación se agrava cuando cualquier otro riesgo global, ya sea ambiental, ya sea sanitario, económico, incide en las comunidades. Finalmente las desigualdades aumentan en esas comunidades, ¿no? Y producen síntomas muy preocupantes, sobre todo en los colectivos vulnerables, que aumentan en tamaño y que además ven afectadas con mucha más gravedad las situaciones dificultosas que viven, ¿no?
Por poner un ejemplo, la violencia de género aumenta en España de una manera progresiva casi todos los años, aún con las medidas que se están realizando dentro de nuestro país, y a nivel general en todo el mundo creo que es así. También el acoso escolar es un fenómeno muy preocupante y que es dramático en sus resultados en muchas ocasiones. Las personas que viven solas van en aumento, y la soledad no deseada es un fenómeno también altamente dañino para nuestras sociedades, porque están incidiendo en una gran parte de nuestra población, que además va a aumentar en número por el envejecimiento que estamos sufriendo, y con todos estos síntomas de la desigualdad general que estamos viviendo en nuestra sociedad, nos preguntamos en Socialdina, ¿qué pasa? ¿No hay algún elemento, algún mecanismo que pueda lidiar con la complejidad social para detener esta fractura social, estos conflictos, este deterioro, esta emergencia social en suma? Entonces, a partir de ahí, lo que pensamos es que prevenir es una vía muy eficaz para evitar sufrimientos innecesarios en las personas, y queremos invertir esta tendencia, ¿no?, de deterioro social que representamos en esta diapositiva con un embudo que llamamos embudo de deterioro social, en el cual vemos que se pasa de una supuesta salud social, cuando las familias, los colectivos, las personas están adaptadas a su entorno y son capaces de desarrollar un proyecto de vida. A veces, en muchas ocasiones, ocurren determinadas situaciones que inciden en los individuos y empieza a haber síntomas de inicio de exclusión. Pasamos a situaciones de estrés social, después a situaciones de aislamiento social, y finalmente, en la boca del embudo, los daños consolidados y los daños severos, que son, en realidad, cuando nos enteramos que está pasando algo en los individuos y en las familias vulnerables, es en esta boca del embudo, es lo que detectamos. Nosotros queremos anticiparnos a esta visión, y queremos detectar los estadios iniciales de conflicto, es decir, hacer una detección temprana y luego predecir con la simulación social, en este caso con la dinámica de sistemas, cómo los conflictos iniciales van a evolucionar en el tiempo hacia estados severos. ¿Para qué? Para finalmente inducir pautas de cambio que permitan introducir un ascensor de salud social en el sistema, ¿no? Y que las personas que se ven sometidas a estos procesos no lleguen a estas situaciones graves, ¿no? ¿Cómo? Dando visibilidad a las situaciones iniciales de conflicto, protagonismo ciudadano, esto es muy importante, y una de las patas fundamentales del proyecto es la acción multiagente colaborativa. O sea, la tecnología es importante, pero lo más importante es que se use para las personas y por las personas, colaborando en una intención, con un propósito. Y ese propósito es el que nosotros estamos intentando arbitrar y conducir con otros colaboradores, entre ellos Funteso. Para ello hemos creado una plataforma que llamamos Code Prevent, una plataforma tecnológica que actualmente contiene 5 casos de uso principales para prevenir y predecir estos conflictos. Hablamos de violencia de género, hablamos de bullying, del conflicto familiar, la soledad no deseada en personas mayores, y los fenómenos adictivos, entre los cuales nuevas adicciones que están penetrando sobre todo en nuestra juventud, y con el uso de la tecnología y las redes sociales están revelando una situación bastante delicada y alarmante. Aquí tenemos un ejemplo como la prevención de la soledad y la dependencia, y esto es un caso de uso en el que podemos mostrar cómo funciona la plataforma. Tenemos unas aplicaciones móviles de checking del estado físico, mental y social
en este caso, de personas mayores que viven solas en su domicilio, detectamos los riesgos con la simulación y los simuladores lo que permiten es establecer gemelos digitales de cada caso que tratamos. Cuando tenemos un gemelo digital, lo que podemos hacer es algo que in vivo no se puede hacer dentro de la ciencia social. Es reproducir los fenómenos en un laboratorio social que nos permite, por una parte, investigar cómo es ese fenómeno, hacia dónde va a conducir y introducir pautas de cambio en este laboratorio. Al investigar determinadas pautas de cambio, descartamos las que la simulación nos dice que no son más favorables o que producen consecuencias indeseadas y elegimos las pautas de cambio más estables, fiables y seguras y se las proponemos a los usuarios y las implementamos con la ayuda de los colaboradores que tenemos dentro de los proyectos. La simulación se produce en un servicio web, en cloud, y se previene y gestiona los datos en tiempo real. Este laboratorio social del que hablaba lo que permite realizar un diagnóstico preciso y personalizar los cambios, personalizar las acciones terapéuticas y las acciones de intervención social en función de cada caso, porque cada caso es un universo en sí mismo. Bien, finalmente todo esto se hace en un feedback de datos a través de la plataforma tecnológica CodePrevent. Bien, por tanto, lo que tenemos ahora es esta plataforma inteligente para la prevención de los conflictos sociales, que ya hemos relatado un poco cómo funciona, con aplicaciones móviles, gestionamos los conflictos, damos pautas para la resolución, de tal manera que en los estadios iniciales los propios usuarios utilizan sus recursos, los recursos personales que tienen y se empoderan para poder ser parte de su propia solución y no sentirse simplemente como individuos afectados por un problema que no pueden hacer nada y que esperan que alguien se lo solucione. No, la gente suele tener recursos a veces olvidados y en estadios iniciales es muy importante recibir información sensible para reactivar los recursos personales y grupales que les pueden ayudar a solventar de forma autónoma el conflicto. En situaciones más delicadas o problemáticas, lo que utilizamos es la resolución profesional y con ayuda de terceros de conflictos, vamos a decir, en estadios de mayor riesgo. La simulación cloud, bien. Nuestro objetivo en los próximos 10 años, ¿qué es? Pues el centrarnos en los ODS más sociales. Y para ello hemos realizado un proyecto que hemos diseñado, un Instituto Tecnológico de Prevención Social con el uso de estas herramientas. Y para ello nos hemos aliado con la Universidad Autónoma de Madrid, con un spin-off de la UAM que se llama ICA2, especialistas en gestión del conocimiento, de tal manera que hemos diseñado un instituto tecnológico de prevención social con las siguientes patas: un laboratorio de simulación social, con la dinámica de sistemas y los simuladores como corazón del proyecto, un área de investigación y desarrollo, áreas de formación y divulgación, áreas de gestión de alertas y crisis. Muy importante esta situación de prevenir y gestionar las alertas y crisis sociales, que es algo que yo personalmente echo de menos en el curso de la gestión de esta pandemia y que probablemente si se hubieran tenido estas áreas científicas y tecnológicas de gestión de las alertas, algunas cosas de las que han ocurrido en colectivos muy vulnerables con el COVID-19 probablemente se habrían atenuado como mínimo. Y luego células de prevención in situ, equipos multiprofesionales. En el equipo de investigación hablamos de investigación social y de neurociencia aplicada también. Desarrollo de productos tecnológicos. Como he comentado, hay un área de formación y divulgación porque creemos también que es muy necesario para transformar las áreas de protección social públicas o privadas,
el cambio de paradigma mental sobre los fenómenos sociales. Entonces, estamos realizando cursos y talleres sobre dinámica de sistemas sociales, sobre system thinking en sistemas sociales, que permiten tener una visión, un mapa mental de la complejidad real de los sistemas en los que operamos, para no llevarnos sorpresas cuando intervenimos en ellos y en ocasiones, al no tratar los sistemas sociales como sistemas complejos, lo que hacemos es que los convertimos en sistemas complicados. Y no queremos eso, queremos que los sistemas sociales, que ya son complejos en sí mismos, puedan ser manejables con el uso de la ciencia y la tecnología. Las células de prevención in situ son equipos profesionales que están en los barrios, están en contacto con los ciudadanos y que realizan una labor tanto de detección de situaciones iniciales como de intervención personalizada, guiada por los resultados de las simulaciones a la hora de trabajar con los casos. El área de gestión de alertas y crisis ya he comentado, hay un equipo de acción in situ y colaboradores externos que lo que hacen es realizar intervenciones ágiles y apremiantes, ¿no? Porque la crisis y las alertas es lo que tiene, que vienen ya. Con lo cual, tener preparado una cascada de acciones por medio de sistemas inteligentes de este tipo es muy apropiado. Los laboratorios de simulación social ya he comentado que son la base del proyecto, y hemos hecho una valoración del impacto económico que tendría incluir este tipo de tecnologías y de herramientas en la intervención social en los países, en las comunidades e incluso en las empresas o en el tercer sector, ¿no? Hay ahorros evidentes en el gasto social, en los gastos sanitarios y en algunos conflictos concretos como la violencia de género ya se ve que es apreciable el nivel de ahorro, que se podría decir que en realidad nosotros no planteamos la inversión social, y recalco inversión, como un gasto. Queremos convertirlo en situaciones o en que los policymakers y los gobernantes piensen en inversión social, porque es realmente lo que nos va a sacar de las situaciones problemáticas. El impacto social en sí es también muy evidente. Se han hecho estudios a nivel de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y la inteligencia artificial es uno de los elementos que va a potenciar esto. Luego tenemos reconocimientos, premios y partners. En este caso hemos recibido un premio de la Comunidad Europea en 2018, ganamos el Startup Europe Awards en categoría social y, bueno, tenemos una colaboración con IBM que nos está dotando de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, de Watson aplicaciones y de todos sus productos en la nube que queremos y que estamos implementando en nuestros proyectos piloto para producir un escalado importante a la hora de intervenir con grandes cantidades de usuarios, con grandes ciudades, gobiernos, etc. IK2, que colabora con nosotros en el diseño del Instituto Tecnológico de Prevención Social, y por supuesto Funteso, que ya tenemos algún contacto, alguna iniciativa, y esperemos que esto se multiplique a partir de ahora, y que en este evento encontremos también el modo de tender la red colaborativa, tanto en España como, por supuesto, en Latinoamérica y otros países. Por cierto, tenemos algunos convenios en Chile, en Colombia, y queremos ayudar a esta transformación social que creemos muy, muy importante para la humanidad. Gracias a todos, y esta es la idea de Social Beam Up.